Buenas tardes, muchachos, muchachas, cordial saludo. Vamos a continuar con nuestra clase de sociedades y el tema que vamos a ver hoy ya es el de los tipos o las clases de sociedades que existen en Colombia. Ya vamos a entrarnos como tal en el tema de las sociedades, tanto las tradicionales como las demás que se han creado posteriormente en nuestro país. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a darle inicio a esta clase del día de hoy. Dentro de las sociedades, pues el tema que vamos a tratar como tal, pues vamos a trabajar dos tipos de sociedades, que son las sociedades colectivas y las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, vamos a iniciar haciendo como que unos aspectos generales sobre las sociedades. Bueno, clases y tipos de sociedades, ese sería entonces el tema que vamos a ver hoy. Ya les comenté, hoy vamos a adentrarnos en lo que son las sociedades colectivas y la sociedad por responsabilidad limitada. Entonces, inicialmente, pues en Colombia las sociedades comerciales se clasifican en diferentes tipos, las cuales se dividen en dos grandes grupos o clases: sociedad de capitales o sociedad de personas, ¿sí? Bueno, inicialmente vamos a recordar que la sociedad comercial es una figura que permite que varios socios se agrupen y concurran a fin de desarrollar actos mercantiles, ¿sí? La producción industrial o la prestación de algún servicio en donde las utilidades, pero también las pérdidas del negocio emprendido se distribuyen en prorrata de la participación en el negocio de cada socio. La sociedad comercial es por lo general una persona jurídica que nace de un contrato suscrito por quienes la conforman, que puede ser personas naturales u otras sociedades comerciales de diferente tipo. Bueno, entonces, como les decía, las sociedades comerciales se clasifican en dos clases y cada clase tiene varios tipos de sociedades que a continuación pues voy a exponer precisando que la legislación colombiana comercial no hace definición de este tipo de clases. Si usted no van a encontrar estos dos tipos de clases desarrollados en la legislación comercial, sino que esta definición se ha hecho a partir de lo que conocemos como la costumbre mercantil durante años, durante siglos, podríamos decir. Recuerden que la costumbre hace derecho. Entonces empecemos con estos dos tipos de sociedad: sociedad capital y sociedad de personas, y empecemos por la sociedad de capital. Entonces nos dice, se llama sociedad de capital a aquellas sociedades en las que lo que importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedad no importa en manos de quién estén sus acciones, pues son impersonales. Entonces aquí lo que interesa como tal son las acciones, son el aporte económico. Entonces existen diversos tipos de capital a saber que son, o de sociedades, que son la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad comandita por acciones y la sociedad de economía mixta. Entonces, estos cuatro tipos de sociedades son sociedades de capital, ¿sí? De estas que acabamos de mencionar, digamos que la más común son las sociedades, las SAS, ¿sí? Por acciones simplificadas, o las sociedades anónimas. Pasemos entonces a las sociedades de personas. ¿Qué son las sociedades entonces de personas? Las sociedades de personas son aquellas sociedades donde lo más importante, como su nombre lo indica, son las personas que la conforman, sus socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos, por lo que se trata de sociedades cerradas donde el capital no es lo importante, no es lo más importante, sino quienes la conforman. Entonces aquí se aclara de que son sociedades de personas, lo que importa como tal son las personas. Por eso lo que se busca en estas sociedades es que los integrantes o los socios por lo general tengan
mucha afinidad, pues, que sean familia prácticamente. Se empezó de hecho con la familia, después se fue extendiendo a un grupo, digamos, se fue extendiendo, pero a un grupo donde eran afines, las personas eran muy afines, muy allegadas y de mucha confianza. Entonces, entre las sociedades de personas en Colombia se conocen las siguientes: la sociedad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la empresa unipersonal. Entonces, vamos a empezar a ver dos de estas sociedades de personas en la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a ver las sociedades colectivas y las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, bueno, entremos de una vez con lo que son las sociedades colectivas. Vamos a ver como tal un aspecto histórico de este tipo de sociedades. Entonces nos dice, cada una de las sociedades tiene una regulación legal diferente. La sociedad colectiva es la forma de asociación más antigua que existe. Es de origen europeo y nació en la Edad Media y tiene un origen familiar, como les decía ahorita, ¿sí? De tipo sanguíneo. Entonces aquí el nivel de confianza es muy importante. Nos dice, ya con el tiempo el vínculo de sangre se fue extendiendo a otras personas que, si bien no tienen un vínculo de sangre, sí son cercanos y tienen mucha confianza. Por eso son sociedades personalistas, ¿sí? De hecho, la sociedad colectiva es la más personalista de todas. Es decir, lo más importante no es tanto el capital, sino las personas que la forman, que por lo general son familiares, ¿sí? En nuestra vida como república, la primera norma que en materia mercantil que se conoce es el Código de Panamá, expedido en el año de 1887. Es decir, antes del actual código que nos rige, el Código de Comercio, que es el de 1971, la norma que regulaba todas las relaciones mercantiles era el Código de Panamá, ¿sí? Entonces, este código creó tres tipos de sociedades, que son las sociedades colectivas, las sociedades comanditas y las sociedades anónimas. Es decir, esas tres sociedades se crearon en el año de 1887 con este código, ¿sí? O empezaron a regir en Colombia, más bien. Ya la sociedad limitada, de la que hablaremos luego, se crea hasta el año de 1937, en pleno siglo XX, ¿sí? Entonces ya desde 1887 fue regulada la sociedad colectiva en Colombia, pero con el Código de Comercio se actualiza toda esa regulación que tenemos actualmente, valga ahí la redundancia. Entonces, bueno, eso es como aspecto histórico ya respecto a lo que es. En términos pues generales podemos decir, bueno, entonces aquí está. Entonces tenemos que el Código de Comercio, que es el que regula toda esta parte de la sociedad colectiva, se encuentra en el título 3, el capítulo 1, desde los artículos 294 a 322, se encuentra todo lo pertinente, todo lo relacionado a este tipo de sociedades colectivas. Entonces, y de hecho eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar casi todos estos artículos, los más importantes, y yo los voy explicando en la medida a la par con las diapositivas. Bueno,